cultura tan peculiar, tan única, que lo diferencia de todos los demás países del mundo. Mucho ha influido el cultivo del budismo zen, que entró, bueno, el budismo entró a Japón desde China, más o menos en el año 550, no es una fecha exacta, pero más o menos, y de ahí se desarrolló una corriente del budismo, que es el Zen, que practica la meditación, la disciplina, y que genera una estructura mental y una rigidez en los compromisos del individuo que ha marcado y que ha transformado la historia del Japón. Esto se manifiesta en esa seriedad con que toman sus oficios, sus funciones en las oficinas, en sus trabajos, en la guerra, que es única en el mundo. Vamos a empezar. Esta es la entrada del Museo de Arte Moderno en Tokio. Bueno, para ubicar Japón, aquí tenemos un mapa donde está China, vemos el Océano Pacífico y aquí está Japón. Es una isla que es una curva más o menos de extremo a extremo de casi 3.000 kilómetros, y la gran civilización japonesa se desarrolló precisamente en esta isla del centro, que es la isla de Honshu. Aquí la tenemos. Aquí está Japón, aquí está Tokio, la actual capital del Japón. Aquí en esta región, donde está la punta del cursor, es donde estuvo Kioto y Nara, que fueron las primeras capitales de esta nación. La primera cultura que surgió en esta tierra fue la cultura Yomón, que se remonta a 12.000 años antes de Cristo. Esta es una de las culturas más antiguas del mundo. Raúl, perdón, pero ¿alguien tiene abierto el micrófono? Sí, por favor cierren sus micrófonos, porque entonces hay interferencia de la voz. Gracias. Les decía, la cultura Yomón se remonta a 12.000 años antes de Cristo, y mucha gente dice que fueron los originales japoneses. Otra gente dice que esta cultura desapareció y dio lugar a nuevas invasiones de pueblos que venían de Corea, de Mongolia, y que formaron al actual Japón. Más o menos a principios de nuestra era, en la época de Julio César, cuando en Europa este gran general dominaba las diferentes provincias de Europa, y en México empezaba a surgir la civilización teotihuacana, se establece en Japón la cultura Yayoi, que tenía influencias chinas, y esto se manifiesta en estos bronces que ellos empezaron a trabajar. Esta primera época del Japón no se considera todavía una civilización, sino hasta la llegada del budismo. El príncipe Shotoku se supone que fue el que introdujo y el que estableció el budismo en Japón a mediados del siglo VI de nuestra era. Ese es el cambio que se lleva a cabo en este país, en esta isla, y empieza el desarrollo cultural tan singular de esta nación. La primera capital fue Nara.
Aquí tienen uno de los edificios de las pagodas, todavía siguiendo el estilo chino, más antiguas, quizá la más antigua de Japón, toda de madera, no tiene clavos, todo es ensamblado, y es la pagoda de Horyuji. En Horyuji también se encontró esta trinidad budista, que es extraordinario trabajo, que tiene ciertas reminiscencias griegas que se pueden ver en la tela de la toga de Buda. Esto es influencia que viene desde la India, de la cultura Gandhara. Bueno, aquí les pongo un cuadro muy elemental, simplemente para que ubiquen las diferentes épocas del Japón, la época Yomon, que es la más antigua, Yayoi, de la que ya hablamos, el bronce, que tiene influencia china. Después viene la época Yamato, Nara, Heian. La era de Heian se desarrolla a raíz del predominio y es como una especie de rebelión de los shintoístas, de los sacerdotes shintoístas, para detener la expansión budista que estaba tendiendo a dominar todo el Japón. Y ellos construyen y establecen ya en Kioto la nueva capital, que se queda como capital hasta mediados del siglo XIX. Cuando la época de Heian termina, es precisamente por un golpe de Estado. Viene la era de Kamakura. Cerca de Tokio hay una ciudad donde está uno de los Budas más bellos del mundo, que es el gran Buda de Kamakura, un Buda de bronce que después lo vamos a ver, que soportó el maremoto que arrasó con toda la ciudad, pero el Buda se quedó incólume, estoico, hundido en su pensamiento, como un símbolo de la indestructibilidad del Japón. Esta época de Kamakura es cuando empiezan ya los shogunes. Entre las grandes familias potentadas del Japón, empiezan ellos a establecer gobiernos, los gobiernos militares que controlan el país sin derrocar al emperador. El emperador se convierte simplemente en una especie de símbolo, incluso menos trascendental que, por ejemplo, la reina Isabel en Inglaterra. Era un adorno cultural y lo mantenían con cierta limitación de recursos para que él se entretuviera con el cultivo de la poesía y de las bellas artes. El que realmente gobernaba era el shogun y tenía un ejército de samuráis altamente disciplinados, con un entrenamiento fincado en las tradiciones del budismo zen. Toda la preparación de un samurái es verdaderamente impresionante, es notable. Desde la forma de afilar sus espadas, las posturas de las artes marciales, su entrenamiento para pelear es extraordinario. En su tiempo, yo creo que eran los soldados más diabólicos, más peligrosos del mundo, por esa disciplina que tenían. Y sin embargo, no eran nada más, no se limitaban a las artes marciales, también ellos cultivaban la poesía. El Japón, desde su inicio, desde la época de Kamakura y antes, fue una mezcla de una ambición por alcanzar el poder a través de la disciplina militar y la belleza
a través de la poesía, la pintura y una serie de artes menores como es el origami, etc. Entonces, la época de Kamakura es ya la primera época de los shogunes. Después siguen otras, la época de Muromachi, la época de Momoyama y por último el shogunato de Tokugawa, que fue cuando finalmente cayó Japón ante la amenaza americana de que o abrían las puertas o invadían el país. Viene el emperador Meiji y finalmente se moderniza Japón. Este es Minamoto no Yoritomo, el primer shogun de la época de Kamakura. Él es el primer gobernante. Y les pongo esta fotografía porque es uno de los samuráis más notables, más célebres de toda la historia. Era Musashi. Él era invencible. Enfrentó 60 duelos, 60 batallas, nunca fue derrotado y además cultivaba la poesía y cultivaba la pintura. Fíjense que el cultivo de la poesía, que quizás sea una herencia de la gran maestra del Extremo Oriente que fue China, influyó mucho en Japón. Japón hasta la fecha es uno de los países que más cultivan la poesía. Ellos creen que a través de la poesía se alcanzan niveles más profundos del conocimiento de la naturaleza que nos rodea. Musashi, además de sus poesías, hizo pinturas. Y nada más para que se den una idea de la calidad de trabajo, vean este pájaro que está sostenido sobre una rama, hecho en tinta china, con unos trazos muy simples que representan la rama de un solo trazo, y el pájaro, que son unas cuantas manchas, pero con una maestría está dibujado, que dice uno, caray, un soldado haciendo esto es admirable. Este es un símbolo de lo que es Japón y de lo que fue Japón. Musashi decía, uno de sus mensajes, podría ser difícil al principio, él refiriéndose a todo, podría ser difícil al principio, pero todo es difícil al principio. El último de los emperadores de la vieja escuela y el primero de del nuevo Japón es Meiji. Todavía aquí lo vemos en el lado izquierdo con la indumentaria tradicional de los shogunes antes de la apertura del Japón ante la amenaza de Estados Unidos en 1858. Y a la derecha ya lo vemos con un uniforme estilo occidental lleno de medallas, como si fuera un general o un príncipe europeo. Él es el emperador Meiji, que abre Japón finalmente, lo transforma de ser un país rural, un país de campesinos y shogunes y pintores y poetas y gente que veía la vida con una tranquilidad, aislados del mundo y del crepitar de todas las naciones que estaban en aquella lucha endiablada por dominar economías y de guerras. Finalmente, él entiende que o se habría o sería víctima su país de una invasión americana. Entonces empieza esa transformación casi milagrosa del Japón. Toda aquella energía, aquella vehemencia en el trabajo de las artes marciales empieza a diluirse y se concentra en la creación de una nueva nación. El Japón empieza a industrializarse
empieza a no nada más industrializarse, sino a crear un ejército y un armamento totalmente estilo siglo XX, estilo moderno, estilo europeo. Empiezan a crear una flota de guerra, una flota naval, y empiezan a crear fábricas de ropa, de diferentes cosas, ¿verdad? De acero, empiezan a manejar el acero, a pesar de que en su país no hay suficientes dotaciones de carbón, lo empiezan a comprar de otros países y se convierte en una potencia industrial que en pocos años supera a muchos otros países. En el lapso de 2 generaciones y media, el Japón, aquel país del que se oía y que casi nadie conocía porque no permitían la entrada a occidentales, de pronto aquel país de poetas, de campesinos pintorescos, el país de las geishas, de pronto se convierte en una potencia mundial, y a mediados de la década de los 30, de 1930, ya es poseedor de la segunda flota naval del mundo, después de la flota británica. Además es dueño de una fuerza aérea inmensa que amenaza incluso a Estados Unidos. Cuando Japón finalmente entra en la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la invasión, bueno, del ataque a Pearl Harbor, Japón está convencido de que ellos se van a ser los dueños del Pacífico. Antes de esto, ya habían conquistado gran parte de la China, toda la Manchuria, que ya desde hacía décadas era de ellos, Corea, invaden todo lo que es Indonesia y gran parte de las islas del Pacífico. El imperio japonés es un imperio demoníaco, de una fuerza y de una capacidad de bélica que pocos países se le pueden enfrentar. Además, muchos de sus generales eran célebres por su crueldad. Paradójicamente, este país que dibuja aves y que pinta bambúes de una belleza indescriptible y hace poemas por millares, también se convierte en uno de los guerreros más peligrosos del mundo de principios de la primera mitad del siglo XX. Uno de estos guerreros, siguiendo aquella tradición tan japonesa de el morir por el honor, del harakiri, o seppuku, como también se le dice, son los famosos kamikazes. El nombre de kamikaze viene precisamente de un ataque que en el año 1270 más o menos de nuestra era lleva a cabo Kublai Khan, el emperador chino, el emperador mongol chino, hace contra Japón con la intención de dominar este país que era rico entonces, muy rico en cosechas y en productos, en telas, por ejemplo, fabricación de telas. En ese momento ellos deciden invadir Japón con una flota de 1,000, es lo que dicen. Hay quienes dicen que eran 7,000 barcos. Cuando ya se acercan a las costas del Japón, son arrasados por una tormenta que los japoneses bautizan con el nombre de kamikaze, que quiere decir el viento divino. Entonces, siguiendo esta lección terrible del viento divino, muchos de los pilotos japoneses deciden arrojarse contra las naves americanas en el Pacífico y hacen estallar sus aviones contra las naves, contra los barcos
americanos. Realmente no fueron tan efectivos como lo esperaban, pero fue una de las leyendas trágicas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, haciendo un breve recorrido, un paseo por el nuevo Japón, el Japón que nosotros sugerimos que debe de visitarse, empezamos siempre con la ciudad de Tokio. Tokio es una de las ciudades más sorprendentes del mundo actual. Es una de las ciudades más grandes, con un área metropolitana, quizá la segunda del mundo después de la área metropolitana de Guangzhou, la de Cantón. Es inmensa Tokio, pero en la parte del centro de la ciudad se encuentra la concentración de restaurantes de 3 estrellas Michelin más grande del mundo, más que en Francia. Las compras más increíbles, las tiendas más exclusivas o también las más económicas, más baratas, con ofertas inverosímiles, se encuentran en Tokio. Además, Tokio es una ciudad con una cantidad de museos, los museos de historia, museos de arte moderno, que yo siempre recomiendo a los viajeros que los visiten, porque aunque no les guste el arte, ver lo que están haciendo países tan avanzados, como es el caso del Japón, que han hecho del diseño una de las bellas artes, es de verdad sorprendente lo que encontramos. Esta es una de las zonas de teatros y de bares y de restaurantes típicas del Japón de Tokio, como es el barrio de Shinbashi, Shibuya, el Marunouchi, Asakusa, Shinjuku, son barrios que ya son como ciudades independientes dentro de este conglomerado urbano que es Tokio. Esta es una vista de Tokio de noche, siempre llena de ruido, de barullo. Y este es el barrio de Asakusa y el templo de Asakusa. Aquí lo tienen, lo pueden ver, este es el templo, este que tiene este enorme farol rojo con caracteres chinos. Este es el templo dedicado a la diosa Kannon o diosa de la misericordia. Curiosamente, los japoneses no es un pueblo profundamente religioso. Ellos, por ejemplo, yo conocí una familia que vinieron a vivir a México e iban a la iglesia y rezaban y adoptaron entrecomillado, los dioses cristianos como de ellos. Y cuando yo le preguntaba a mi amigo, y cuando regreses al Japón, bueno, retomamos el shintoísmo y el budismo. Vamos, no es ese arraigo religioso tipo islámico o tipo hindú o tipo católico. Aquí tenemos esta calle en Asakusa, donde venden comida y venden, sobre todo es comida, pero además venden souvenirs de todo tipo. Aquí tienen el templo de la diosa Kannon de la misericordia. Este es el palacio imperial, no se puede visitar, esta es la residencia del emperador. Y esta es la época de los cerezos en flor, que es cuando es más, vean esta maravilla. El Museo Nacional de Japón, de Tokio, bueno, de Japón, porque aquí está la colección de pintura zen y también de espadas samuráis, la más notable, la más extraordinaria que hay en el mundo. Este es el Museo de Arte Moderno, el que yo recomiendo, por lo menos para la gente que le guste el arte y que vean, por ejemplo, estos
salones, estas instalaciones, que es toda una habitación toda pintada. Es una pintura, pero de 3 dimensiones, y siempre es sorprendente ver estas maravillas. Este es el mercado de Tsukiji, es el mercado de pescado más grande del mundo. Y aquí tenemos la subasta de atunes. Y mucha gente, por ejemplo, vienen restauranteros de Nueva York a comprar atunes y a veces llegan a pagar por uno de estos atunes hasta $20,000, cuando la calidad de la pieza lo vale, porque ellos lo convierten en sushi o en sashimi y le sacan el doble o el triple. Este es parte del mercado de mariscos. Es como ir a un museo de mariscos. Bueno, aquí tenemos, aquí está Tokio, no sé si vean el cursor, aquí en la parte inferior de la fotografía, y exactamente en una línea recta hacia el norte vemos Nikko. Nikko es una visita obligada al templo de Toshogu, la puerta de Yomeimon, que es lo que estamos viendo. Fue la tumba de uno de los tantos shogunes, pero esta, curiosamente, a diferencia de lo que siempre encontramos en Japón, que tienen una tendencia minimalista en sus manifestaciones artísticas, en este caso es totalmente barroco, con pintura, con sí, pinturas, lacas y incrustaciones de oro para resaltar toda la armazón arquitectónica del templo. Vean esto, es parte del santuario de Toshogu. Y bueno, parte de la belleza de este santuario es el conjunto de árboles, este bosque que lo envuelve. Aquí tenemos el puente de Shinkyo, que conduce a esta calzada, que es la calzada de las linternas, en medio, como les decía, de ese bosque maravilloso. Cerca de Nikko, bueno, cerca, ¿qué les puedo decir? A 2 horas de Nikko, se encuentra el parque de Ashikaga. Vean estas whiskerías, junto con los cerezos en flor, que florecen precisamente en esta época, en abril, principios de abril, fines de marzo, también florecen las whiskerías, iluminando con esta lluvia morada las avenidas del parque. Es verdaderamente extraordinario. Seguimos nuestro recorrido y ahora precisamente donde estábamos arriba de Tokio, nos vamos a Kamakura. Kamakura está al sur de Tokio y es donde les decía que quedó este Buda en meditación después de aquel maremoto que arrasó la ciudad, y a mi gusto es el Buda más bello que hay en todo el mundo. Como que emana esa serenidad, esa profundidad de pensamiento, ese desapego, como que está inmerso en la más profunda meditación y la más profunda inmersión en el absoluto. Es extraordinario este Buda. Yo les recomiendo contemplarlo en silencio. Que no les den las explicaciones de cuánto pesa y de qué tamaño es, porque eso se olvida o se puede encontrar en cualquier libro.
lo mejor es ponerse de pie y observarlo. Observarlo por unos minutos, observar la expresión de su rostro y el mudra, es decir, la postura de sus manos, y dejarse impregnar por ese mensaje abstracto que el gran Buda de Kamakura siempre hace llegar a los visitantes. Cerca de Kamakura, ya camino hacia Kioto, se encuentra el parque de Hakone, con el monte Fuji. Aquí lo tienen, que rara vez lo logramos ver porque casi siempre está rodeado de nubes. Y de ahí continuamos hacia las provincias de Takayama en el norte. Aquí tienen Shirakawa. Shirakawa y Takayama son dos pueblos muy parecidos, con sus whisquerias. Y finalmente, Kioto. El pabellón dorado de Kioto es quizá la pieza arquitectónica más venerada en esta ciudad. Decía un monje precisamente en el siglo antepasado que le prendió fuego al pabellón, que lo había incendiado porque era insoportable tanta belleza. Fue restaurado, por supuesto, y sigue ahí como uno de los símbolos de todo lo que es Japón. Ese amor por la belleza, ese culto por el equilibrio, por las líneas sencillas, además rodeado de un parque que es maravilloso. Yo les recomiendo siempre que le dediquen un par de horas a la visita al pabellón de oro y caminen por estos bosques. También en Kioto se encuentra este maravilloso santuario, que es el santuario de Fushimi, Fushimi Inari, la diosa de las cosechas. Estos caminos están flanqueados por estos arcos que se llaman los toris, y aquí son más de 10,000 toris los que conducen al templo. Lo más sensacional de este santuario de Fushimi precisamente son estas calzadas con toris. Y aquí llegamos al santuario de Heian. La entrada es un tori y en el fondo está Heian. Heian, como les dije yo anteriormente, es el primer movimiento shintoísta que quiere detener la expansión budista. Y a partir de ese momento, Japón se convierte en un país de dos religiones. Casi todos los japoneses profesan las dos religiones y no se contraponen una con la otra. Este es parte del santuario de Heian. Y este es el templo, este es el templo de Kiyomitsu. Hay una calzada para llegar a este templo donde venden cerámica, juegos de té, por ejemplo, o vasijas de té. Algunas son verdaderas obras de arte. La porcelana y el trabajo en barro inclusive es extraordinario en Japón. Es una de las bellas artes para ellos. Y desde este santuario se alcanza la vista de todo lo que es la ciudad de Kioto. El templo de Ryoanji, que es un sitio para la meditación budista zen, no significa nada. Cada quien le encuentra un significado interior. No hay que intelectualizar. Hay gente que dice, es que esto representa el mar y son las islas que sobresalen del mar. No hay tal. La interpretación es una cuestión totalmente personal, pero además la idea es no interpretar, sino simplemente sentir la belleza de este conjunto. En Kioto se encuentra lo que era el palacio de los shogunes. Estaba el palacio del emperador,
que es el Palacio Imperial, y estaba el Palacio de Nijo, el Castillo de Nijo. En el Castillo de Nijo habían dispuesto las duelas de los pisos de tal forma que rechinaran cuando caminas. Inclusive actualmente, cuando caminan los turistas, se oye un rechinido especial que fue hecho ex profeso para ver si había algún intruso caminando en la noche por los corredores que pudiera representar una amenaza para el shogun. Y todo está decorado con pinturas de la escuela Kano, una de las grandes escuelas de pintura japonesa. Kano es el apellido de una familia. Y este es el templo de Sanju Sangendo, con sus 1000 Budas de la misericordia. Decía un guía que cada una de estas estatuas tiene 50 brazos, y como son 1000, pues son 50,000 poderes. Entonces, lo que se reza aquí, lo que se pide aquí, hay una fuerza de 50,000 poderes que te la pueden cumplir. Yo me imagino que esto es un poco chiste de aquel guía. Y miren, estas es las calles de Gion, del barrio de Gion, con las aprendices de geisha, que cada día son menos, que son las maikos, así se llaman las aprendices, y lo que sí pueden ustedes solicitar, pero con tiempo, que les hagan una ceremonia del té con una maiko. Entonces van a ver otro de los aspectos del Japón, que es precisamente esa ceremonia del té. Y este es, en la ciudad de Nara, el templo de Horyuji. Es el edificio, el templo, edificio religioso de madera más grande del mundo. Y en el interior hay un Buda más grande que el de Kamakura, más tosco. No tiene la belleza ni la finura del de Kamakura. Y este es el Parque de los Venados, precisamente Nara también. De aquí salimos y vamos a la ciudad de Hiroshima, pasamos por Osaka, aquí tienen el castillo de Osaka, este es el castillo de Kumamoto. He tenido yo algunos clientes que me piden especialmente hacer un recorrido por los grandes castillos del Japón. Es sumamente interesante ver esta arquitectura. Bueno, este es el de Osaka y este es el parque en el que se encuentran, y al fondo los rascacielos de la ciudad de Osaka, la segunda ciudad más importante del Japón. Aquí tienen la calle de Dotonbori, donde hay centenares de restaurantes y tiendas de souvenirs, de muñecos, y muy famoso es este restaurante de cangrejo, de carne de cangrejo, que tiene un enorme cangrejo en la fachada. Esta es otra vista de Dotonbori de día. Antes tenía mala fama. Decían que había mucho bandidaje, mucha prostitución. En la actualidad es totalmente turística esta zona. Este es el barrio de Umeda, en Osaka, para que vean el tamaño de ciudad. Y esta es la Torre Umeda, que es uno de los edificios más modernos del Japón. Este, si tienen tiempo, vale la pena verlo, es el acuario de Osaka. Es inmenso acuario y tiene una cantidad de especies marinas verdaderamente prodigiosa. Bueno, estamos aquí en Hiroshima, precisamente en el lugar donde estalló la bomba atómica en el 45. Este es el Monumento a la Paz. Y muy cerca de Hiroshima se encuentra Miyajima, el tori más simbólico, el más famoso de todos los toris, que es el que está en el mar cerca de Hiroshima,
en el santuario de Ishikawa, en precisamente Miyajima. Estos venados son totalmente mansos y si los ven a ustedes comiendo un helado, por ejemplo, se acercan y quieren quitárselos. En Nagasaki tenemos aquí la iglesia de los mártires, de los jesuitas mártires, entre los cuales estaba San Felipe de Jesús. Y en la isla norte, cerca de la ciudad de Sapporo, en Hokkaido, se encuentran estos campos de flores, que es parte del paisaje, seguimos. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hay que ver en Japón cuando no se dispone de tiempo para verlo a fondo todo. Cuando se va al Japón, creo que es muy importante empaparse con el legado artístico de esta nación. De hecho, cuando se viaja a cualquier lado, muchas veces viajamos sin siquiera abrir un libro o un folleto relacionado con los lugares que vamos a ver, y la verdad es que los que más pierden somos nosotros, porque precisamente para poder saborear y entender el fondo de los países, o por lo menos penetrar un poco en esta idiosincrasia y en el alma de estos pueblos, es necesario estudiar o leer algo. Este es el teatro kabuki. Hay dos teatros muy famosos en Japón, el teatro No y el kabuki. El No es mucho más denso, es un teatro clásico. El kabuki es más accesible, tiene más colorido y es el que yo les recomiendo que vean, aunque sea una escena, un acto. No se tienen que quedar a ver toda la obra, porque además ni le van a entender. Y esta es la danza Buto. Es una de las danzas más dramáticas, estrujantes del mundo actual. Entre los grandes personajes del Japón moderno se encuentran Yasunari Kawabata. Aquí lo encontramos recibiendo el Premio Nobel de Literatura antes de suicidarse. Tenemos a Mishima, él también se suicidó, él en protesta del nuevo Japón que estaba olvidando los principios del Japón tradicional. Este hombre de letras, cineasta, director de teatro, pintor, poeta también, era un hombre clásico japonés, ¿verdad? Fíjense, no sé si conozcan esta tragedia, ¿no? Entraron, pidieron una cita con uno de los generales de las Fuerzas Armadas, de los más importantes. Cuando supo que venía Mishima a visitarlo, por supuesto, era una celebridad, lo recibió y entró acompañado de su escolta personal, Mishima. Ataron al general y Mishima, frente al general, después de dar un discurso en la terraza, se hizo el harakiri y uno de sus escoltas le cortó la cabeza enfrente del general. Y este es el gran cineasta Kurosawa, Akira Kurosawa, famoso por muchas películas, entre ellas Los Siete Samuráis. Aquí tienen al músico más célebre del actual Japón, que es Toru Takemitsu. Música totalmente moderna. Entre las artes japonesas que a veces desconocemos está, por ejemplo, el kitsugi, que es precisamente el arte de cuando se nos rompe un plato, en vez de tirarlo o de repararlo con una reparación que se vea invisible, las heridas que se hizo el plato, no, que se vean visibles. Son como las arrugas de un hombre que marcan su biografía y el paso de la vida sobre su piel.
Así, el paso del uso y el paso de los años y de las energías que rodean las cosas los utensilios que tenemos, que se note que ha vivido. Otra de las bellas artes japonesas son sus cuchillos para el sushi. El filo de estos cuchillos es impresionante. Y los cuchillos actualmente, los más caros, los más finos del mundo, son japoneses. Aquí tienen una tienda, precisamente en el mercado, a la salida del mercado pescado de Tokio, está esta tienda. Otra de las artes menores del Japón es el netsuke. El netsuke son pequeñas figuras de marfil o de hueso, a veces de madera, que servían más o menos del tamaño de una nuez, que tenían un orificio donde entraba un hilo y servía para detener una bolsa y que se atorara en el cinturón del kimono. Y tenemos, es una obra de arte y hay una cantidad, hay coleccionistas de netsuke y hay colecciones valiosísimas de y hay de todo, animales, duendes y figuras mitológicas, incluso hay netsuke pornográfico, espléndidamente bien elaborado. Vean este ratón, es una joya. Y les digo, es del tamaño de una nuez. Bueno, el arte de arreglo floral, es otra de las bellas artes del Japón, siempre con sus tres elementos, en la base que es la tierra, los elementos que se ponen en el centro, que es el hombre, y el cielo, que es la rama que se eleva sobre el arreglo floral. Vean esto, ¿no es? De una belleza, no se puede describir, hay que verla y hay que sentirla. Esto me recuerda, en una ocasión estaba yo visitando solo un templo que estaba vacío en Kioto, el templo de Nishi-Honganji. Iba yo caminando por los pasillos y veo una mesa en un rincón, en una esquina de madera negra, en la que había un florero de porcelana color turquesa con un arreglo floral. No sé quién lo puso, pero era de verdad un rincón de una sutileza y de una belleza que únicamente en Japón. Ven perdón, se me fue la palabra, el arte del papel, hombre. Bueno, este es un adorno en la calle. Origami. Origami, gracias. Hecho con origami. Es una obra de arte. Y la pintura japonesa, estas son pinturas de Seishu, el gran maestro japonés, que fue adorado por todos los pintores japoneses. Este es de Kano, el que pintó los murales del castillo de Nijo en Kioto. Korin, estos lirios con fondo dorado, que únicamente, y no sé, ¿verdad? No sé cuáles me gustaría más tener, si este o los lirios de Van Gogh. El arte de los grabados de madera, Utamaro, Hiroshige, que nos revela toda la furia de una tempestad, y que es un clásico.
de Hokusai. Esta ola de Hokusai, que es legendaria, y al fondo el monte Fuji. Y se pueden ver las barcas, las lanchas, enfrentándose al oleaje de un mar embravecido. Y bueno, con esto terminamos esta introducción al Japón. Esta es una de las chicas una artista cinematográfica del Nuevo Japón. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Muchas gracias, señor Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podría enviar la presentación? Perdón. ¿Nos podría enviar la presentación? Déjenme preguntarle a Berenice. Muchas Y gracias. me gustaría, Raúl, me gustaría Sí. mucho tener la presentación para que los clientes se motiven y vean, y así como me emocioné yo, porque de la vista nace el amor. Así es, así es. Déjame ver, ¿quién me está hablando? Perdón. Anne Daniel Ah, ok, ándele pues. o Rosette Daniel, como Ya te aparece vi aquí en tu la nombre, pantalla. Ya te vi, Rosette, sí. ¿Sí? Ok. De antemano, muchas gracias. Bueno, y recuerden que mañana continuamos con China, la segunda parte. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Buena Muchas tarde, gracias. excelente presentación. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, felicidades. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, don Raúl. Cuídese mucho. Eso. Gracias. Gracias, profe. Saludos a todas y a todos. Gracias.